Vale, nada. Bueno, pues hola a todos otra vez. Me vuelvo a presentar. Yo soy Elena Martínez, soy pediatra. Ahora mismo estoy haciendo un fellow de oncohematología pediátrica en el Hospital La Fe de Valencia. Y esta es la última clase que voy a daros yo, que trata sobre las bases de la autoinmunidad plaquetaria, que como sabéis es de la asignatura de enfermedades hematológicas no malignas de la infancia. Y nada, pues igual que las otras, dejo mi correo al final de la clase y si tenéis cualquier duda, pues me podéis ir preguntando, ¿vale? Uy, ¿qué no pasa? Ahora. Vale, entonces lo que vamos a ver es primero una pequeña introducción de, pues, definir la trombopenia y ver exactamente cuáles son las funciones de las plaquetas. Luego un poco el diagnóstico diferencial y la clasificación de los diferentes tipos de trombopenia. Y luego ya nos centraremos en la fisiopatología de la trombopenia inmune, que es de lo que va sobre todo esta clase. Hablaremos un poquito sobre la trombopenia primaria, especialmente de la trombopenia inmune primaria y de las trombopenias secundarias. Vale. Entonces, pues como introducción, decir que como sabemos la trombopenia consiste en la disminución del número de plaquetas en sangre periférica por debajo de un dintel que clásicamente ha sido menos de 150.000, pero ahora algunas guías incluso nos dicen que es menos de 100.000. Y bueno, es importante saber cuáles son las funciones de las plaquetas porque en caso de que tengamos una trombopenia y una disminución del número de las mismas, pues estas funciones se van a ver alteradas. Entonces, las funciones que tienen son, la principal es una función hemostática, como sabemos, pero también tienen una función inmunitaria importante, como ahora veremos. Respecto a la función hemostática, sabemos que las plaquetas intervienen en la hemostasia primaria, ya que participan en, bueno, se adhieren al endotelio lesionado, se activan y cambian de forma, se agregan y forman el tapón plaquetario inicial, y también participan en la coagulación secundaria, ya que son capaces de generar una superficie fosfolipídica para que se activen los factores de coagulación y liberan también factores plaquetarios que amplifican la cascada coagulante. Luego también participan en la retracción del coágulo, generando una estabilidad del trombo y en la reparación tisular y en la angiogénesis, ya que son capaces de liberar factores de crecimiento que estimulan la regeneración vascular y tisular. Y además de esta función, que es un poco como la clásica, pues también las plaquetas tienen una función inmunitaria. ¿Por qué? Porque participan en el reconocimiento de patógenos, ya que son capaces de expresar unos receptores, que son los receptores TLR, que detectan microorganismos. Son capaces también de interactuar con polimorfonucleares y con linfocitos, modulando un poco su activación y su migración. También son capaces de liberar mediadores como secreción de citoquinas con efectos proinflamatorios o reguladores, como la interleuquina 1B y las que vemos aquí. Disponen además en su superficie de receptores FC, que son los receptores que se encargan de reconocer y generar complejos inmunes antígeno-anticuerpo y con eso contribuir a eliminar patógenos. Y también presentan receptores del complemento que facilita la unión de la plaqueta con fragmentos del complemento para favorecer la opsonización de los microorganismos. Entonces, bueno, visto un poco cuáles son las funciones básicas, pues vamos a ver pues, qué tipos de trombopenia hay y en qué cosas tenemos que pensar. Entonces, la trombopenia, atendiendo un poco al mecanismo de producción, pues puede deberse a destrucción plaquetar, a fallo en la producción de plaquetas, es decir, un problema a nivel central. También se considera como una clasificación aparte aquellas que se producen por secuestro, como serían el hiperesplenismo, y también la ferropenia, que es algo que también tenemos que tener en cuenta, ya que pues siempre se asocia un poco más la trombocitosis con la ferropenia, pero también puede haber casos de ferropenia que cursen con trombopenia. Y dentro de las trombopenias por destrucción plaquetar, pues tenemos causas inmunes y no inmunes. Dentro de las no inmunes, pues por infección, alteraciones microangiopáticas, etcétera, que en estas no nos vamos a centrar hoy. Y dentro de las inmunes, pues pueden ser primarias o secundarias. Es importante decir que clásicamente todas estas inmunes se han incluido siempre dentro del grupo de trombopenias por destrucción plaquetar, por afectación periférica, porque clásicamente se había pensado siempre que era por este motivo, pero sin embargo ahora sabemos que realmente no es tan así y que además de por destrucción plaquetar, pues tienen un componente también de alteración en la producción y de alteración central, ¿vale? O sea que aunque estén en este grupo, pues realmente están un poquito entre el grupo uno y el grupo 2. Y dentro de esto pues tendríamos la trombopenia inmune primaria y las secundarias que ahora luego iremos viendo durante la clase, lupus, ALPS, etcétera.
¿no? Estas son las que vamos a ver hoy. Vale. Entonces, respecto, ya centrándonos en las trombopenias inmunes, que es las que vamos a ver, pues es importante saber que la gran mayoría se deben a causa primaria, un 80%. Y dentro de las causas secundarias, pues las causas se dividen de forma muy heterogénea. Así que el lupus tiene una cierta mayor prevalencia, con un 5% de las causas, pero luego el resto de posibles causas que vamos a ir viendo, pues todas más o menos tienen una incidencia parecida. Y es importante también saber que en aquellos casos de trombopenias refractarias, esto no es tan así, ya que el porcentaje de trombopenias secundarias aumenta bastante, siendo más o menos el 50% de las trombopenias refractarias primarias y el 50% secundarias. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque siempre vamos a tener que descartar, porque sabemos que la trombopenia primaria es un diagnóstico de exclusión, causas secundarias, pero más aún cuando nos encontremos con una trombopenia refractaria, porque ya en estos casos el porcentaje de causas secundarias es mayor. Vale. Y pues nada, ahora vamos a ir viendo un poco en lo que más se centra en la clase, ¿no? Que es en las bases moleculares, pues como en toda esta asignatura, en este caso la trombopenia inmune. Entonces, la trombopenia inmune, pues ¿qué es? Pues lo que hemos ido diciendo, es un síndrome que se caracteriza por disminución del número de plaquetas, que habitualmente es menos de 100.000, por mecanismos inmunológicos anormales, que provocan la destrucción acelerada, que es lo que se debe considerar siempre clásicamente, mediada bien por autoanticuerpos o por aloanticuerpos, y por una alteración en la producción plaquetaria a nivel central por daño en los megacariocitos. Entonces, con todo esto puede producirse o bien autoanticuerpos, como es lo que ocurre en la trombopenia inmune primaria, o bien aloanticuerpos, que es lo que ocurre en la trombopenia inmune neonatal, o bien anticuerpos dependientes de fármacos, como en la trombopenia por heparina. Al final, sean unos u otros, al final lo que hacen estos anticuerpos es que se unen a la membrana de la plaqueta y provocan la destrucción acelerada por los fagocitos del sistema reticular endotelial. ¿Cómo? Pues bien, porque van dirigidos contra un antígeno de la membrana de las plaquetas directamente o porque forman parte de un complejo inmunitario que se une a los receptores FC de las plaquetas y con ello se destruye. Y entonces, para entender un poco esto, pues es importante también entender bien cuál es la estructura de los anticuerpos y también entender cuáles son los antígenos plaquetarios existentes, ¿no? Porque son los dos componentes que van a formar nuestro complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, respecto al anticuerpo, pues sabemos que está formado por una cadena ligera y una pesada, y sobre todo lo más importante, que tiene una región variable y una región constante. La región variable, que sería esta de aquí, no sé si se ve, si señalo, es importante porque ahí, en esa zona, es donde se produce el fenómeno de hipermutación somática, que genera mutaciones puntuales en esa zona, que produce que cada anticuerpo tenga una especificidad concreta frente a un antígeno. Y por otra parte, tenemos la región FC del anticuerpo, que sería esta parte de aquí, que su función principal es una región constante y su función principal es unirse al receptor FC de las plaquetas y al receptor FC de los macrófagos para favorecer su destrucción. Uy, perdón, su destrucción. Estoy un poco afónica. Vale. Y bueno, visto un poco cómo son los anticuerpos, que eso más o menos ya lo sabíamos todos, pues tenemos que ver también cómo son los antígenos plaquetares. Y es importante saber que hay diferentes tipos. Hay algunos que son específicos de las plaquetas, como son el GP2B3A, el GP1B9 y el GP1A2A. Luego otros que no son específicos de las plaquetas, como serían HLA clase 1 o AB0, y también otros que son inducidos o neoantígenos, como sería el complejo fármaco PF4 de la trombopenia inducida por heparina. Y esto es importante conocerlo porque típicamente los anticuerpos, o sea, hay una serie, hay anticuerpos que se dirigen específicamente frente a unos antígenos en concreto y eso genera una patología habitualmente. Es decir, cuando tenemos anticuerpos frente a los antígenos GP2B3A de las plaquetas, esto habitualmente se ve especialmente en la trombopenia, en la PTI. Si tenemos anticuerpos frente a los antígenos GP1B9, esto también se puede ver en la PTI, pero también en la trombopenia por fármacos. Y si tenemos aloanticuerpos HPA1 que se dirigen frente al antígeno también de GP2B3A, pues habitualmente se asocian a la trombopenia inmune neonatal. Entonces son pues como una serie de asociaciones que tenemos que tener un poco en cuenta.
Y bueno, pues entonces ya vemos un poco la trombopenia inmune primaria, que es la más frecuente, como hemos visto. El 80% de las veces es una trombopenia primaria. Y como características principales, sabemos que es una enfermedad que se caracteriza por una disminución aislada de las plaquetas sin nada más. Aquí sí que está estipulado que el dintel es menos de 100.000 y tiene que ser esto en ausencia de una causa desencadenante con aumento del riesgo de sangrado. Por tanto, es un diagnóstico de exclusión. Esto es importante porque no va a haber ningún parámetro ni analítico, ni clínico, ni nada que nos vaya a aportar un diagnóstico de certeza. Y también es importante saber que es una patología autoinmune adquirida. Como sabemos, ahora se llama trombopenia inmune primaria, eh, pero clásicamente es la misma patología y clásicamente se había llamado púrpura trombocitopénica idiopática. Lo que pasa que, pues como sabéis, se cambió este nombre porque realmente no siempre hay púrpura, puede haberla, pero no siempre, por lo tanto no es definitorio de la patología. Y luego ahora ya sabemos que no es idiopática, sino que es inmune. Entonces, pues se cambió el nombre dejando las mismas siglas para seguir reconociendo la misma enfermedad, pero ahora lo correcto pues, es decir trombopenia inmune primaria. Entonces, como hemos visto, es la trombopenia primaria más frecuente también en el niño sano, tiene una incidencia de entre 3 y 5 casos por cada 100.000 y en niños, a diferencia de en adultos, donde es más frecuente en mujeres, en niños la incidencia es bastante similar entre sexos, incluso entre los pacientes que tienen una edad entre 2 y 5 años, la incidencia es algo superior en varones, al contrario de lo que ocurre en adultos. Respecto a la cronología, a la PTI también la podemos clasificar en reciente, persistente o crónica. Se trata de una PTI reciente cuando ha pasado menos de 3 meses desde el diagnóstico, una PTI persistente cuando han pasado entre 3 y 12 meses desde el diagnóstico y una PTI crónica cuando han pasado más de 12 meses. Y en cuanto al pronóstico, pues saber que en los niños generalmente tiene una mejor evolución respecto a adultos, ya que en adultos aproximadamente evolucionan a una PTI crónica o persistente en un 60-70% de los casos, mientras que en niños esta evolución a PTI crónica ocurre únicamente en un 20% de los casos. En cuanto a la clínica, bueno, pues más o menos nos lo sabemos. Sí que es verdad que a veces que los pacientes pueden estar asintomáticos y detectarlo simplemente por ver una plaquetopenia como hay algo casual, una analítica que se ha sacado por otro motivo. Y luego típicamente la clínica que da es de lesiones cutáneas o cutáneo-mucosas. Puede haber también clínica de sangrado activo, que generalmente puede ser lo más habitual de una epistaxis, sangrado gingival, sangrado gastrointestinal, hematuria o metrorragia. Y en un porcentaje muy pequeñito de los casos, pero que es importante tenerlo en cuenta siempre, sobre todo si ha habido un TCE reciente, es que también puede dar una hemorragia intracraneal en un 0,05%. Es importante también saber que realmente no hay una correlación exacta entre la cifra de plaquetas y la clínica hemorrágica, pero sí que sabemos que es más frecuente por debajo de los 10.000, de las 10.000 plaquetas. También importante ser conscientes de que aunque haya plaquetopenia hay un aumento del riesgo trombótico y es bastante típico que estos pacientes, además de la clínica cutáneo-mucosa, pues puedan tener astenia, aunque la hemoglobina pues tiene que ser normal. Y bueno, pues en estas imágenes vemos algunas de las lesiones típicas, ¿no? Respecto a las pruebas complementarias, tenemos una serie de pruebas complementarias de primera línea que hay que sacar siempre. Habrá que sacar un hemograma con reticulocitos, donde únicamente veremos la trombopenia, no debemos ver ninguna otra cosa porque si no, no estaríamos hablando de una PTI. Habría que hacer un frotis de sangre periférica para ver la morfología de las células, que en principio debería ser todo normal, sí que pueden estar las plaquetas un poco aumentadas de tamaño, pero la morfología de las mismas tiene que ser normal. Habría que ver una hemostasia siempre ante un paciente pues, con clínica de sangrado cutáneo mucoso. Habría que hacer un estudio del grupo, del RH y del CUMS directo, sobre todo para descartar que no se trate de un síndrome de Evans, que ahora veremos, una bioquímica, unas serologías también para descartar causas secundarias de pues, todos los virus típicos, un sedimento y unas inmunoglobulinas también son importantes. Como otras pruebas complementarias o de segunda línea, pues
siempre en aquellos casos de PTI atípica, sabemos que la prueba que hay que hacer es el aspirado de médula ósea, que en caso de que nos encontráramos con una PTI típica del libro, pues no sería necesario hacerla y no está indicado hacerla. Luego, en aquellos pacientes que van a recibir tratamiento y también en aquellos menores de un año, es importante hacer poblaciones linfocitarias, como ahora veremos, para descartar que no se deba a una causa secundaria como a una inmunodeficiencia. También estudio de lana y estudio de celiaquía, pues sobre todo en caso de que presenten sintomatología compatible. El diagnóstico diferencial, por tanto, pues es con todo lo que hemos visto antes de las posibles causas de trombopenia. Y consideramos, es importante tener en la cabeza cuál es el cuadro de una PTI típica, porque en caso de que cumpla todos los criterios de PTI típica es cuando la podemos considerar como PTI FETEN, pero si no cumple alguno de ellos, pues ya deberíamos considerarla como PTI atípica y por tanto irnos a hacer el estudio de médula ósea, pues por no estar viendo realmente creyendo que tenemos una PTI, a lo mejor podemos tener una infiltración por una leucemia o otras patologías. Entonces, las características de la PTI típica, pues sería, como hemos dicho, que tenga una trombopenia aislada. La analítica, que la edad de presentación sea entre 1 y 10 años. Realmente lo más típico es que ocurra entre 2 y 5 años, pero hasta entre 1 y 10 se considera un rango normal. Generalmente suele tener una aparición brusca, no suele haber una aparición insidiosa. Suele haber un antecedente infeccioso o una vacunación reciente en las 2 semanas previas, aunque es verdad que si este criterio no se cumple, no es necesario ya ir a la médula y a considerarlo atípica, pero bueno, habitualmente suele aparecer. Y luego es importante que no haya ningún otro hallazgo en la exploración física diferente a los hallazgos secundarios a la clínica cutánea mucosa hemorrágica. No deben haber malformaciones externas que nos sugieran algún síndrome u otra patología. No debe haber hepato ni esplenomegalia ni adenopatías patológicas. En esos casos de que lo hubiera, pues nos encontraríamos ante una PTI atípica y habría que descartar otras enfermedades importantes. Y respecto a la fisiopatología de la PTI, pues el eje central y en lo que se basa principalmente es que hay una pérdida de la tolerancia inmunológica hacia los antígenos específicos de las plaquetas. Y esto es un poco lo que habíamos visto al principio, ¿no? Que siempre se había pensado que se debía solo a la destrucción de las plaquetas por vía periférica por los autoanticuerpos que se generan, pero ahora sabemos que no. Y realmente la fisiopatología pues aún no está, ya se ha avanzado mucho en su estudio, pero aún hay pues muchas incógnitas, ya que tiene mucha complejidad. Entonces sabemos que por una parte la gran parte de la alteración se debe a destrucción periférica de plaquetas, pero esta se puede deber o se puede producir por tres vías. Por una vía clásica, que sería aquella dependiente del bazo a través del receptor Fc de las plaquetas y de los macrófagos. Bien por vía hepática, por desialización de plaquetas, como ahora veremos, que es independiente del receptor Fc, o bien por vía directa de los linfocitos T. Y también puede ser por alteración central, por alteración en la megacariopoiesis. Entonces, esto que hasta hace relativamente poco pues no se sabía, pues justifica porque en algunos pacientes con PTI pues no hay hiperplasia megacariocítica y también porque pues muchos pueden responder al tratamiento con análogos de la trombopoyetina, que en principio responden a aquellas patologías de origen central. Y luego pues se está estudiando si puede haber cierto componente de predisposición genética a padecer una PTI, pero pues de momento pues tampoco hay mucha cosa comprobada. Y respecto a la función de los linfocitos, pues también hay una serie de alteraciones que se producen a nivel de los linfocitos B, pues como sabemos son los que generan los anticuerpos frente a los antígenos de la plaqueta que hemos visto, el GP2B, 3A, etc. También puede haber inmunidad cruzada en respuesta a las infecciones y también es típico que haya una disminución de los linfocitos B reguladores. Y en cuanto a los linfocitos T, sí que es importante que hay un aumento del ratio TH1-TH2. También hay un aumento de TH17, una disminución de los linfocitos T CD4 reguladores y una alteración de la apoptosis. Entonces, viendo un poquito cada una de estas vías respecto a la destrucción plaquetar clásica, que es la que se produce a nivel del bazo, lo que
Lo que ocurre aquí es que, como sabemos, pues tenemos los anticuerpos ante el antígeno de la plaqueta, que se unen a estos antígenos de la plaqueta, se opsonizan las plaquetas, se unen a los complejos el anticuerpo plaqueta. Estos, a través del receptor FC, se unen a los macrófagos, se internalizan las plaquetas y se destruyen a través de los macrófagos en el bazo, ¿no? Es lo que se ve un poquito aquí en este esquema. Luego, por otra parte, hemos dicho que otra de las vías es a través de la destrucción hepática por desialización. ¿Qué esto en qué consiste? Pues que en los autoanticuerpos, en concreto, especialmente los autoanticuerpos anti-GP1B9, que también habíamos visto que había en la PTI, esto se une a las plaquetas y esto genera una desialización de las mismas, que esto consiste en una pérdida del ácido siálico de la membrana que recubre las plaquetas. Entonces, estas plaquetas con esa pérdida de siálico son reconocidas por unos receptores en concreto que tenemos en los hepatocitos, que son estos receptores de Ashwell. Y entonces los hepatocitos las reconocen, las captan y se eliminan. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque este método de destrucción, pues por tanto, es independiente de los receptores FC y por tanto del bazo, y esto justifica porque algunas veces, en algunos casos en los que se ha hecho incluso una esplenectomía, pues hay pacientes que tienen un fracaso terapéutico secundario al mismo, ya que pues seguimos teniendo esta vía de escape por la que puede continuar habiendo destrucción plaquetar. Y luego, en tercer lugar, puede producirse también por destrucción directa a través de los linfocitos T citotóxicos CD8. Entonces, aquí lo que hay es una pérdida de la tolerancia inmunológica por una activación anómala de los linfocitos T CD8. Hay un reconocimiento y ataque, ya que las plaquetas y megacariocitos expresan HLA clase 1 y los linfocitos T lo identifican como extraño. Y luego también por mecanismo citotóxico directo, ya que son capaces de liberar ciertas moléculas como perforina y granzimas que favorecen la apoptosis plaquetaria y también activan la vía de FAS que activan el proceso de muerte celular programada. Y luego, por otra parte, como hemos visto, pues también hay una alteración en la megacariopóiesis. Entonces, esto se puede deber o bien porque hay anticuerpos, pero frente a los megacariocitos, por lo tanto, estamos como esto se trataría de una alteración central. Y también porque hay unos niveles, se ha visto que hay unos niveles inadecuados de trombopoyetina. Entonces, ¿por qué es esto? Pues sabemos que la función de la trombopoyetina, la función principal es estimular a los megacarocitos de la médula ósea para que estos produzcan las plaquetas. Entonces, en principio, en toda aquella patología en la que tengamos las plaquetas bajas, pues debería la trombopoyetina estar alta para estimular a los megacarocitos y que produzcan más plaquetas. Entonces, esto es lo que ocurre en muchos casos de trombopenia central, ¿no? Que tenemos una TPO aumentada, una trombopoyetina aumentada para aumentar la producción plaquetar. Pero aquí la trombopoyetina vemos que está normal o un poquito elevada, pero realmente esto es un poco al contrario de lo que pensaríamos, que esperaríamos que estuviera todavía más aumentada. Entonces, esto porque se ha visto que es pues porque en la PTI, aunque sabemos que las plaquetas se destruyen por el sistema inmune, pues los megacariocitos y las plaquetas que están recubiertas de los autoanticuerpos y que se van a destruir, pues continúan expresando los receptores de trombopoyetina. Entonces, esto hace que la trombopoyetina siga siendo eliminada por la circulación y entonces impide que los niveles se eleven tanto como ocurre en otras plaquetopenias. Bueno, si voy un poco rápido me avisáis, no sé qué hora es. 25, vale. Y bueno, vistos un poco la fisiopatología y las bases moleculares de los mecanismos por los que se produce la trombopenia inmune primaria, pues vamos a ver un poquito de las trombopenias inmunes secundarias. Entonces, dentro de las trombopenias inmunes secundarias hay muchas causas que lo pueden producir. Hemos visto que son variables y que la incidencia es más o menos similar entre ellas. Puede deberse a una trombopenia inducida por fármacos como la heparina, al síndrome ALPS, al síndrome de Evans, inmunodeficiencias como la inmunodeficiencia común variable, algunas patologías inmunes como el lupus, el síndrome antifosfolípido, la celiaquía, a infecciones como el Helicobacter pylori, otras diferentes como que ahora veremos como VIH, citomegalovirus o hepatitis C, y también a una trombopenia inmune neonatal, que es un cuadro específico.
Respecto a la trombopenia inducida por heparina, pues aquí un poco en el esquema se ve más o menos el funcionamiento. Lo que ocurre es que la heparina se une a un factor que liberan las plaquetas, que es el factor plaquetario 4 o PF4, y entonces con esto se forma un complejo entre la heparina y este factor, que es el complejo heparina-PF4, que el sistema inmune pues reconoce como antígeno, como un antígeno extraño. Entonces esto genera la formación de autoanticuerpos frente a la combinación PF4-heparina y esto activa de forma masiva a las plaquetas que liberan, que claro, esta activación masiva de las plaquetas pues hace que se libere más PF4 y pues esto genera como un círculo vicioso en el que pues cada vez hay más trombopenia y asociado trombosis. Entonces esto también es importante saberlo porque concretamente esta trombopenia es una trombocitopenia que es protrombótica más que hemorrágica. Luego tenemos también otro cuadro que es importante tener en mente, que es el síndrome de ALPS o el síndrome linfoproliferativo autoinmune, que es una linfoproliferación no maligna, pero que como manifestaciones clínicas puede tener manifestaciones autoinmunes, anemia hemolítica, pero también trombopenia crónica. Entonces, pues entra dentro del diagnóstico diferencial de las patologías que tenemos que ver. Y la característica típica de los pacientes con síndrome de ALPS, perdón, es que tienen una elevación característica, como se ve aquí abajo en la imagen, de linfocitos dobles negativos, que son aquellos que son CD3 positivos, TCR alfa beta positivos, pero que no expresan ni CD4 ni CD8. Típicamente hay alteraciones en el gen FAS, en esta patología, y la primera manifestación habitualmente suele ser la trombopenia, por eso pues, hay que tenerlo también en cuenta como diagnóstico diferencial. Bueno, es una patología que generalmente suele responder a los tratamientos inmunosupresores como los corticoides o el micofenolate. Luego, otra de las patologías a descartar sería el síndrome de Evans, que aquí lo que ocurre es que hay autoanticuerpos, pero no únicamente frente a las plaquetas, sino frente a las plaquetas y a los eritrocitos. Por tanto, aquí habrá afectación no únicamente de trombopenia, sino que habrá afectación de las dos series, plaquetaria y eritroide, y nos encontraremos con una trombopenia inmune, pero asociada a una anemia hemolítica autoinmune. En esta patología, típicamente, por tanto, el test de Coombs directo será positivo y por eso, pues como pruebas complementarias a hacer cuando pensamos que podemos encontrarnos ante una PTI, pues es una prueba que hay que hacer como despistaje. Generalmente suelen responder bien a tratamientos combinados con varios inmunosupresores, entre ellos corticoides, inmunoglobulinas, perdón, esplenectomía, rituximab, etc. Luego, otra de las patologías que siempre hay que pensar es en las inmunodeficiencias, entre ellas la inmunodeficiencia común variable. Entonces, la fisiopatología es que hay un déficit de células de memoria y al final pues también tenemos una plaquetopenia especialmente por infiltración, por afectación de la producción plaquetaria en médula y también por trombopenia inmune. Y característicamente en estos casos la vía que más alterada está es la vía hepática en la que hay unos niveles más altos de plaquetas desializadas. Por eso es importante, como también estas inmunodeficiencias, pues hay que tenerlas en mente del diagnóstico diferencial, pues solicitar la determinación de inmunoglobulinas en todos los pacientes con trombopenia, especialmente en los pacientes menores de un año, que habría que sacar también las poblaciones linfocitarias y en aquellos que van a recibir inmunoglobulinas, ya que después pues, se puede falsear su determinación. Luego, otras enfermedades autoinmunes que se pueden asociar con trombopenia inmune sería el lupus, el síndrome antifosfolípido y la celiaquía. Respecto al lupus, sabemos que el 25% de los casos cursan con citopenia, así que a veces puede ser la primera manifestación. Y típicamente, pues en estos casos puede haber refractoriedad de la trombopenia a esteroides. Y pues también es una patología, estas citopenias suelen verse más en mujeres. Esto también pues a tenerlo en cuenta. En el síndrome antifosfolípido, habitualmente se debe también a presencia de anticuerpos frente a GP2B3A y GP1B9 de las plaquetas. Y luego la celiaquía, pues se produce también por un mecanismo parecido,
Y sí que es importante que no hace falta descartar de forma sistemática celiaquía en todo aquel paciente que sospechemos que tiene una PTI. Solo habría que hacerlo pues, en caso de que presente clínica asociada compatible con celiaquía, como clínica de malabsorción, retraso del crecimiento, etc. Y no todos, pero hay que saber que algunos de los pacientes pueden responder al tratamiento con dieta sin gluten. Por lo tanto, es una opción a valorar. Luego, otra patología que puede generar trombopenia secundaria sería la infección por Helicobacter pylori. Esto es más típico en adultos, donde sí que se ha demostrado una asociación clara entre PTI y Helicobacter pylori, pero en pediatría pues no hay tanta evidencia al respecto. Sí que se sabe que en aquellos casos en los que se produce y en adultos se debe a una reactivación cruzada. Y en pediatría, a diferencia de en adultos, pues únicamente habría que solicitarlo en caso de que lo sospecháramos o tuviéramos síntomas con sintomatología compatible. No hace falta solicitarlo de rutina. Es importante saber que en estos casos de trombopenia inmune secundaria a Helicobacter pylori pueden haber anticuerpos de diferentes generaciones. A mayor generación, mayor gravedad. Aquellos de primera generación actúan únicamente frente a Helicobacter pylori. Aquellos de segunda reconocen a Helicobacter pylori y también a los antígenos presentados por la plaqueta por la reactividad cruzada. Y en aquellos casos de anticuerpos de tercera generación son anticuerpos que ya directamente pueden actuar directamente frente a los antígenos de la plaqueta, ya independientemente del Helicobacter pylori, y estos ya pues, son los de más difícil manejo, porque en estos casos, aunque tratemos el Helicobacter pylori, pues seguiremos teniendo anticuerpos directos frente a las plaquetas y no se puede resolver de esta forma la trombopenia que ya se ha establecido, habría que ir a otros tratamientos. Luego, otras infecciones tendríamos el VIH, que aquí pueden haber anticuerpos contra algunas proteínas virales y estos reaccionar de forma cruzada contra epítopos de antígenos del GP3A, de las plaquetas. Citomegalovirus también, que puede haber, por una parte, trombopenia inmune, aún no se sabe muy bien por qué mecanismo a nivel periférico, pero también puede infectar a los megacariocitos el citomegalovirus y afectar directamente a la producción plaquetal. Y luego también el virus de la hepatitis C, que también produce anticuerpos antivirales por reacción cruzada contra GP3A y alteración de la producción plaquetar a nivel central por disminución de la trombopoyetina y por infección directa de los megacariocitos. Y luego, por último, también tendríamos la trombopenia inmune neonatal, que es un cuadro específico que se trata de una plaquetopenia o trombopenia por destrucción inmune mediada por los anticuerpos maternos. Entonces, aquí lo que ocurre es que la madre no tiene un antígeno plaquetar, que habitualmente, como hemos comentado antes, es el HPA-1A, que sí que está presente en el feto. Entonces, durante el embarazo o el parto, las plaquetas fetales pues, pasan al torrente materno y esto genera que en la madre se formen anticuerpos IgG maternos antiplaquetarios que pueden atravesar la placenta y destruir las plaquetas fetales causando trombopenia. La incidencia estimada es de entre 1 a 1000, 5000 recién nacidos vivos y sí que podría en algunos casos afectar al primer embarazo. ¿Vale? El tratamiento sería con transfusiones de plaquetas compatibles y administrando inmunoglobulinas al recién nacido. Y bueno, como conclusiones un poco de esto, todos estos temas de fisiopatología y biología molecular son un poco complejos y densitos, pero bueno. Como conclusión es decir que es importante cuando nos encontramos con un niño con trombopenia, hacer un buen diagnóstico diferencial entre las diferentes patologías que lo pueden producir, saber que la PTI es un diagnóstico de exclusión, no va a haber ninguna prueba que nos lo va a determinar, que la mayoría de veces es primaria, pero que siempre tenemos que hacer las pruebas complementarias de primera línea para descartar causas secundarias, que como hemos visto hay bastantes que la pueden producir, que en las refractarias este porcentaje es todavía mayor y que ya es casi el 50%. Y que siempre ante la mínima duda de que no nos encontremos con un cuadro típico, pues hay que ir a hacer una aspirada de médula para descartar otras patologías diferentes.
Respecto a la fisiopatología, saber que es una fisiopatología muy compleja, mucho más de lo que se pensaba inicialmente, y como hemos ido viendo durante todo el rato, pues que combina mecanismos a nivel periférico y a nivel central, y que por eso puede responder a los análogos de la trombopoyetina, que el tratamiento de la PTI pues no se va a ver en esta clase. Y bueno, que toda esta fisiopatología se asocia a una disregulación de la tolerancia inmunitaria, porque al final, pues como hemos visto, las plaquetas tienen también un papel no solo en la hemostasia, en la función hemostásica, sino también un papel muy importante en la función inmunitaria. Entonces, bueno, es un poco como conclusiones de la clase. Con esto ya estaría un poco todo. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta, los que estéis conectados. Perdón, estoy afónica. Si no tenéis ninguna pregunta, pues nada, dejo el correo ahí. Podéis preguntar también a través del correo. En principio, esta es la última clase que os doy yo. Así que nada, cualquier cosa me podéis decir, tanto de esta clase como de las dos previas. Y nada, gracias por todo. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Que mire. Vale, pues. Nada, pues ya estaría todo, ¿vale? Voy a dejar de grabar y nada, hasta la próxima. Hasta luego. Voy a pausar.